Bueno, lo que resta o lo que sigue es la clasificación de las transformaciones lineales. Esto hay que asociarlo directamente con la clasificación de una función. Si bien una transformación lineal no es una función o no lo es necesariamente, eh, admite una clasificación similar. Recuerden que las funciones escalares se clasifican en inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Y esto, bueno, viene por ahí, viene por ese lado, ¿no? Solamente que toman diferentes nombres. Vamos a denominar a una transformación lineal monomorfismo si es una transformación inyectiva. ¿Qué significaba que sea una transformación inyectiva? Bueno, que a valores diferentes del dominio le corresponden valores diferentes de la imagen. Ese sería el concepto de inyectividad. No puse acá la definición de inyectivo porque entiendo que todos deben saberla. Y cuando digo deben me refiero a que deberían, ¿no? Deberían saberla y si no, repasarla porque, bueno, es parte importante de análisis matemático. Pero sí se los repaso en el aire, ¿no? Una función es inyectiva, una función es inyectiva, si a valores diferentes del dominio le corresponden valores diferentes de la imagen. ¿Cómo traducimos esto a un monomorfismo? Bueno, a vectores diferentes del espacio vectorial B le corresponden vectores diferentes del espacio vectorial W. No hay dos vectores diferentes, no existe un vector U, no escribe esto es una porquería. No hay un vector U y un vector B, tales que el transformado de U y el transformado de B respeten que si U y B son diferentes, los transformados tienen que ser diferentes. Y que si U y B son iguales, los transformados tienen que ser iguales. Esa es la inyectividad. Bueno, si una transformación lineal es inyectiva, no se dice que es una transformación inyectiva, sino que se dice que es un monomorfismo. Y se denomina epimorfismo a una transformación lineal que sea sobreyectiva. Una transformación lineal era sobreyectiva, en términos vulgares, si utiliza todo su conjunto de llegada, todo su codominio. En términos de análisis matemáticos se suele decir que una transformación lineal es una función es sobreyectiva o suryectiva si la imagen coincide con el codominio. Es decir, utiliza todos los vectores de W. No existe ningún vector en W que no sea imagen de algún vector de B. Bueno, en términos de transformación lineal, todos los vectores que están en W tienen que ser transformados de vectores de B. Si eso ocurre, la función lineal es sobreyectiva. Por ejemplo, una transformación lineal que vaya de R2 a R3 tendrá que usar todos, absolutamente todos, los vectores de R3 para ser sobreyectiva. Si la transformación lineal de R2 a R3 se transforma, los elementos de R2 se transforman en un plano, en R3 no está usando todos los vectores. Entonces en ese caso no sería sobreyectiva. Y bueno, si es inyectiva y sobreyectiva, es decir, si es biyectiva, se denomina isomorfismo. Posiblemente ustedes en álgebra 2 han estudiado el conjunto de números complejos, y una de las cosas que se estudia de movida es que existe un isomorfismo entre los puntos de R2 y los vectores que determinan a los números complejos. Bueno, ese isomorfismo es porque se le asigna a cada vector complejo un punto de R2 y es uno y solamente uno. No hay ningún punto en R2 que no se corresponda con un vector complejo. Dos espacios que son isomorfos tienen comportamientos similares y por lo tanto repiten propiedades. Por eso son importantes los isomorfismos, ¿sí? Mantienen la forma en la transformación. Bueno, se denomina un endomorfismo a una transformación lineal que sale de un espacio vectorial y llega al mismo espacio vectorial. Es decir, de R2 en R2, de P3 en P3, de las funciones continuas del intervalo 0,1 a las funciones continuas del intervalo 0,1. Básicamente que el espacio vectorial de partida y el espacio vectorial de llegada sean el mismo espacio vectorial. Y por último, si es un endomorfismo isomorfo, es un automorfismo. Es una transformación de un espacio vectorial en sí mismo manteniendo las propiedades.
Un automorfismo es una transformación endomorfa y biyectiva. Es un endomorfismo y un isomorfismo. Bien, a ver, reviso el chat. Solamente definiciones, ¿sí? Gente, hay que tenerlas a mano, porque después quizás en un ejercicio dice, dado el isomorfismo, y bueno, hay que saber a qué nos estamos refiriendo. Lo que sigue son una serie de teoremas que van a ser muy útiles tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico, que tiene que ver con las definiciones que están arriba, ¿sí? Esto, por supuesto, son solamente definiciones, así que las demostraciones corresponden a los teoremas siguientes. El teorema 37 dice que una transformación lineal es un monomorfismo, es inyectiva, si solamente si en el núcleo está solamente el vector nulo. Bueno, el contrarrecíproco de esto es evidente. Si yo tengo dos vectores en el núcleo, quiere decir que tengo un vector B y un vector U. Y si los dos están en el núcleo, ¿qué significa? Que los dos transformados tienen como imagen al vector nulo. Entonces, si estos dos transformados tienen como imagen al vector nulo, bueno, ya la función no es inyectiva, porque a vectores diferentes le corresponde la misma imagen. Entonces, lo que me interesa probar de este teorema es que si yo le calculo el núcleo a una transformación lineal, y esa transformación lineal me da el vector nulo, existe la posibilidad de que sea un monomorfismo, porque este es un teorema, fíjense que dice sí, solamente sí. Entonces, existe la posibilidad de que sea un isomorfismo, pero seguramente va a ser un monomorfismo. Lo voy a repetir, ¿sí? Ustedes calculan el núcleo de una transformación lineal, y si ese núcleo es solamente el vector nulo, es decir, tiene dimensión 0, entonces sí, solamente sí, esa transformación lineal es monomorfa, es decir, es inyectiva. Bueno, vamos a demostrarlo, ¿sí? Tenemos la ida y la vuelta que probar. Bien, para demostrar la ida consideramos un monomorfismo, una transformación inyectiva, y la tesis en la vuelta es que el núcleo contiene un solo vector. Bueno, es evidente la demostración, ¿sí? Por definición, el núcleo es el espacio vectorial de todos los vectores que van a parar al vector nulo. Además, hay un teorema que dice que sí, solamente sí, ¿sí? El teorema dice que el vector nulo de B se aplica siempre sobre el vector nulo de W. Es decir, la imagen del vector nulo es siempre el vector nulo. El transformado del vector nulo de B es el transformado del vector nulo de W. Bueno, pero como por hipótesis es monomorfa, no puede haber otro vector B que vaya a parar al mismo vector nulo. Si yo considero un vector genérico B corta que va a parar al vector nulo y un vector genérico, ese vector genérico va a parar al vector nulo y el vector nulo va a parar al vector nulo, la inyectividad obliga al vector B a ser el vector nulo, por definición. Bueno, la vuelta entonces ahora. La vuelta es, como hipótesis, que solamente el vector nulo está en el núcleo, si el vector núcleo es unitario, tiene un solo vector, y la tesis es demostrar que es un monomorfismo. Entonces voy a considerar dos vectores, ¿sí? Tales que sus transformados sean iguales. Si yo alcanzo a probar que U y B son el mismo vector, o que son iguales, estoy probando la inyectividad, que a imágenes iguales le corresponden elementos iguales del dominio. Entonces, por mi hipótesis, el transformado de U y el transformado de B son iguales, o lo que es lo mismo decir, la resta de esos dos vectores me da el vector nulo. Aplicando las propiedades de la transformación lineal, así como es distributiva respecto a la resta vectorial, es recíproca. Entonces, si yo aplico la propiedad recíproca, me queda que el transformado de U menos el transformado de B da lo mismo que el transformado de U menos B. Pero, si el transformado de U menos B me da el vector nulo, quiere decir que U menos B pertenece al núcleo. Pero, por hipótesis, el núcleo tiene un solo vector, que es el vector nulo. Entonces, si U menos B me da el vector nulo, quiere decir que U y B son iguales. Y lo que probé es que es inyectivo y que por lo tanto es un monomorfismo. Bien, esto es lo que dice acá al final de la página, ¿no? Lo que dije recién en palabras. Bueno, el teorema 38 dice, tengo una transformación lineal de B en W, donde
B y W tienen la misma dimensión, ¿sí? No necesariamente me está diciendo que sea un automorfismo, no me está diciendo que estos dos espacios vectoriales son iguales, ¿sí? Me está diciendo que tienen la misma dimensión. Por ejemplo, una transformación lineal que vaya de R3 a P2, ¿sí? Los dos tienen dimensión 3. Bueno, los dos vectores tienen la misma dimensión, entonces me dice que T es un monomorfismo, si solamente si es isomorfo. Quiere decir que una transformación lineal con dos espacios vectoriales de la misma dimensión, una transformación lineal entre dos espacios vectoriales de la misma dimensión, si yo pruebo que es inyectiva, es biyectiva. Y si es isomorfa, bueno, la vuelta es evidente, ¿no? Si es isomorfa, es monomorfa, por su definición. Bueno, vamos a hacer una única demostración porque una de estas es trivial, ¿no? Recuerden que la definición de isomorfismo es que sea monomorfismo y que sea inyectiva y biyectiva. Entonces, bueno, ya es las dos cosas. De acá para allá. Entonces lo que me interesa es la vuelta, ¿sí? Que si es monomorfa, es isomorfa. Entonces, tenemos en cuenta el teorema de las dimensiones. ¿Tá? Tenemos que el teorema de las dimensiones me dice que la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen, es decir, el rango, me da la dimensión de B. Ahora, siendo un monomorfismo, eso implica que la dimensión del rango, acá, es la dimensión de B. ¿Por qué? Porque acabamos de probar nosotros que si una transformación lineal es monomorfa, esto es 0. Porque el único vector que está en el núcleo es el vector nulo, es decir, tiene dimensión 0. Si es monomorfismo, entonces esta dimensión coincide con esta. Y si la dimensión de la imagen coincide con la dimensión del espacio vectorial B, y el espacio vectorial B coincide en dimensión con W, quiere decir que la dimensión de la imagen es n. Y la dimensión de W, que sería el codominio, es n. Y bueno, eso obliga a la sobreyectividad. ¿Sí? Son el mismo espacio vectorial. Si tienen la misma cantidad de vectores en sus bases, y estamos hablando del mismo espacio vectorial, de vectores del mismo espacio vectorial, los obliga a ser iguales. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Por el teorema anterior, la dimensión del núcleo es 0, la dimensión de la imagen de T, de la transformación, es la dimensión de B, y por hipótesis B y W tienen la misma dimensión. Entonces la dimensión de la imagen y la dimensión del codominio son iguales, obliga a que sean el mismo espacio vectorial. ¿Mm? Bueno, ¿qué pasa con los espacios isomorfos? ¿Por qué, digamos, estos teoremas yo dije que son relevantes y por qué nos tomamos el trabajo de hacer esta clasificación? Bueno, dos espacios que son isomorfos, yo lo dije hace un ratito, ¿sí? Dos espacios que sean isomorfos son aquellos que tienen una transformación lineal isomorfa entre ellas. ¿Sí? Dos espacios que admiten una transformación lineal isomorfa, se dice que son isomorfos. ¿Sí? Y mantienen una estructura, acá dice idéntica, pero en realidad lo importante es que cumplen con propiedades similares. ¿Sí? Y las propiedades que se dan únicamente en los isomorfismos, y que son muy, muy relevantes, son estas que están acá marcadas, acá abajo. Propiedad 1, 2, 3 y 4, que si no me falla la memoria, después el trabajo práctico les va a pedir demostrarlas. Si B es un espacio de dimensión finita, entonces W también lo es. ¿Por qué? Porque en los isomorfismos, el espacio de partida y el espacio de llegada, por el teorema anterior, tienen la misma dimensión. Entonces, si yo quiero hacer un isomorfismo de R2 a otro espacio vectorial, bueno, el otro espacio vectorial tendrá que tener dimensión 2. Si yo tengo un conjunto de generadores del espacio vectorial de partida, entonces W está generado por las imágenes de los transformados. Este teorema es súper importante. ¿Está bien? Tiene que ver con los teoremas que demostramos anteriormente también, porque si este sistema de generadores es base, entonces esto será base de W. Quiere decir que si yo tengo una transformación lineal y tengo una base de B, puedo obtener una base de W. Y si es isomorfa la transformación lineal, la base de W es la base de la imagen también. Bueno, si B es un conjunto linealmente independiente, entonces lo es también su transformado. Esto es el teorema, no me acuerdo si 35 o 36, pero ya está demostrada esa propiedad. Esto en realidad no depende del isomorfismo. Acá dice R y tendría que decir N acá, porque tienen que tener la misma dimensión, acá en chiquitito, ¿sí? Bueno, y si este conjunto es base de T, entonces es base de W. Bueno, estas tres propiedades están como separados, generador, independencia lineal y base.
pero hablan de lo mismo, ¿sí? Lo más relevante de estos 4 teoremas es el último, porque lo vamos a utilizar en la práctica, ¿sí? Yo tengo una base de B, tengo la transformación, obtengo una base de W. O también cualquier combinación de esos, ¿no? Porque si yo tengo una base de W y tengo una base de B, también podría obtener la transformación. Bien, pauso un cachito a ver si hay preguntas. Bien, operaciones entre las transformaciones lineales. Esto, bueno, lo más relevante de esto es la composición de las transformaciones lineales. Vamos a enunciarlo igual. Lo podríamos asociar, por ejemplo, a las propiedades de la continuidad, ¿sí? En las funciones escalares, la suma de funciones continuas da continuo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto sería un equivalente, un álgebra de las transformaciones lineales. La suma de dos transformaciones lineales es una transformación lineal. Si yo tomo una transformación lineal T y una transformación lineal, acá fíjense, está mal escrito esto, ¿no? Esto tendría que ser F definido de B en W. Tomo una transformación lineal de B en W y otra transformación que también sea lineal de B en W, bueno, la suma de esas dos transformaciones lineales es también lineal. Si no, tendría que probar la linealidad de la suma. ¿Sí? Si estoy partiendo de transformaciones que son lineales, la suma es una transformación lineal. También lo es multiplicar la transformación lineal por un escalar. Yo tomo una transformación lineal, por ejemplo, es una rotación en el plano, y lo multiplico por un escalar, bueno, el resultado sigue siendo una transformación lineal. Y lo relevante, lo súper importante de esto, es que la composición de transformaciones lineales es una transformación lineal. Ojo acá porque fíjense cómo están definidos las transformaciones. T va de B en W y F va de W en U. Lo voy a marcar con diferentes colores. Yo tengo un espacio vectorial B y hay una transformación lineal que transforma a todo el espacio vectorial B en el espacio vectorial W. Esta transformación es F. No, perdón. T va de, acá en azul, T va de B a W. Y después tengo otro espacio vectorial acá, que es U. Y hay una transformación que convierte a todo W en U. Esta transformación es F. Entonces, ¿cuál es la composición de estas transformaciones lineales? Bueno, es la transformación que convierte a B en U. Esto es F compuesto con T. Acuérdense de la composición de funciones, ¿no? Estamos componiendo transformaciones lineales. Bueno, ¿qué me dice esto? Que si T es lineal y F es lineal, entonces su composición es también lineal. Es una transformación lineal. Bueno, estoy a ver acá, sí. Último de la teoría de hoy. Inversa de una transformación lineal, también muy, muy relevante. Si yo tengo una transformación lineal, decimos que admite transformación lineal inversa, si solamente si la composición de una transformación con su inversa da la identidad. Si yo tengo una transformación que va de B en W, yo tengo esta transformación lineal. Esta es la transformación lineal. Bueno, a mí me interesa saber si no la que transforma a B en W, sino la que transforma en W en B, que es la transformación lineal inversa, me interesa saber si esta transformación verde es lineal o no. Una de las formas para estudiar o para ver si esta transformación es lineal o no, es que tiene que ocurrir que T inversa compuesto con T me tiene que dar la identidad en W. O que T, perdón, esto es en B. Estoy componiendo al revés, ¿no? A ver, T inversa compuesto con T es venir de W a B y de B a W. De acá para acá y de acá para acá. No, estaba bien su índice. A ver. No, estaba bien. Voy de B a W y de W a B. Voy de acá para acá y de acá para acá. ¿Sí? Aplico primero T y después T inversa. Y que T
compuesto con T inversa me da la identidad en W. ¿Por qué? Porque T compuesto con T inversa es aplicar primero T inversa, venir de W a B y después volver de B a W. Bueno, esta sería la definición formal de una transformación que admite inversa, pero en realidad lo que nosotros vamos a usar son estas dos propiedades. ¿Sí? O en realidad la de abajo es la relevante. Si T admite inversa, entonces T a la menos 1 es transformación lineal. ¿Sí? Si esto ocurre, si ocurre lo de arriba y lo de abajo, entonces esta es una transformación lineal inversa. Es relevante, pero no tanto como lo que sigue. T admite inversa si, solamente si, es un isomorfismo. Acuérdense de funciones, ¿sí? Una función tiene función inversa si, solamente si es biyectiva. Esa es la propiedad de cálculo 1, análisis matemático 1. Bueno, T admite inversa si, solamente si es un isomorfismo. Que es decir lo mismo, porque el isomorfismo indica inyectividad y subyectividad. Si es una transformación, a veces en análisis se dice que las transformaciones biyectivas son 1 a 1. Bueno, ¿qué significa que sea un isomorfismo? Que a uno de acá le corresponde 1 y solamente 1 de acá. Entonces yo puedo ir y volver. Admite inversa si, solamente si, es un isomorfismo. Bueno, hasta acá es la parte 1 de la unidad de transformaciones lineales. Vamos a ver el trabajo práctico. Acá tengo marcado que solamente hicieran los ejercicios del punto 1. Ahora agregamos el resto, ¿sí? Hay una serie de demostraciones. Demuestre que la imagen del vector nulo en una transformación lineal que va a R3 es una recta que pasa por el origen, o un plano que contiene al origen. Bueno, hay una serie de demostraciones que son interesantes, que las piensen, que hagan lo posible por resolverlos. Y después hay ejercicios donde piden que hallen ustedes una transformación lineal. Ahora vamos a ver si hacemos algún ejemplo de esto. ¿Sí? Encuentre una transformación lineal que satisfaga estas condiciones, ¿sí? Que transforme a la recta, o sea, que la imagen de este conjunto sea este conjunto. Así que transforme a esta recta en esta recta. Ahora vamos a hacer el ejercicio 4 que me pareció interesante para ejemplificar. Encuentra la transformación lineal que, encuentra la transformación lineal que. Vamos abajo. Encuentre los valores para que esto sea un monomorfismo. Ya tienen una serie de propiedades como para ver cuándo algo es un monomorfismo. Yo lo enuncié, les dije que era muy importante el teorema. Bueno, ahí anda por arriba, si repasan la teoría y la clase de hoy, van a encontrar herramientas para resolver este ejercicio. Y después les pide en los ejercicios siguientes encontrar si existe la transformación lineal que cumple con esta condición. Acá les da una transformación lineal definida por extensión. Fíjense que les da el transformado, le da un transformado, dos transformados, tres transformados, son una matriz que va de R3 a R3. Vimos teoría que permite justificar esto, vimos que si, por ejemplo, me está dando el transformado de una base de R3, sus imágenes tendrán que ser una base de este otro R3. ¿Sí? Eso, digamos, es aplicar la teoría de los ejercicios. Me pregunta si existe un B tal que F no sea transformación lineal. Bueno, no tendrá que ocurrir lo que acabo de decir. Me pregunta si B es igual a 1 si la transformación es lineal. Bueno, de vuelta se pueden apoyar en ese teorema que mencioné para resolver ese ejercicio. Y hay una serie más de ejercicios con transformaciones lineales que tienen que resolver. ¿Sí? Hallar algunas transformaciones lineales y en otros casos les pregunta si es lineal o si no es lineal. Y acá fíjense que les pide, por ejemplo, hallar una composición de transformaciones lineales. Vamos a hacer también, a ver como ejemplo, al menos uno de estos que está acá, vamos a hablar por alguno de estos. Pero bueno, antes de pasar a, no sé si tenemos tiempo de hacer todo, pero antes de pasar a esto, voy a pausar la grabación a ver si hay preguntas. Bueno, encontrar, dice, una transformación lineal, estoy en el ejercicio 4, de R2 en R2. Es decir, yo tengo
el espacio R2 y el espacio R2. Y tengo una recta acá, que es la imagen, que es Y igual 0. Lo voy a poner así un poquito corrido, pero bueno, está sobre el eje, ¿no? Y yo quiero que la imagen de ese vector, de todos los vectores que están ahí, por ejemplo, sea y igual 0. Lo dibujé al revés. Y igual 0 es acá. Ahí. Bien, yo quiero que la imagen de todos los puntos, digamos, que están ahí, o de todos los vectores que están contenidos en esa recta, sean x igual 0. Está, no quiero poner tan arriba, ahí. Es decir, que si yo tomo un vector acá, este vector, yo tomo un vector acá, ese vector tenga por imagen a este vector. No va a haber una única transformación lineal que cumpla con esta condición, pero me pide que haya una transformación tal que el transformado de este vector amarillo sea ese vector amarillo que está ahí. Entonces, bien, ¿qué tenemos que pensar nosotros? Que una transformación lineal se tiene que dar en 3 espacios vectoriales. Entonces, yo necesito que, para poder definir una transformación lineal, pensar a dónde van a parar los vectores de la base de donde yo estoy partiendo. Y pedirle a esos vectores, a esos transformados, que vayan a parar a una base de donde yo estoy llegando, porque los espacios vectoriales los manejamos entre bases nosotros. Entonces, si yo les pido al transformado del vector amarillo que está acá, que tranquilamente podría ser el vector 1, 0, que me dé el vector amarillo que está acá, que tranquilamente podría ser el vector 0, 1, la linealidad de la transformación lineal ya me permitiría decir que el transformado de alfa por b, esto es el segundo axioma de las propiedades de las transformaciones lineales, es alfa por el transformado de b. Entonces, si yo cumplo con la condición que le estoy dando arriba, bueno, todos los vectores que estén sobre la línea roja van a tener su imagen sobre la línea azul. Yo ya estoy cumpliendo con esa condición, yo estoy cumpliendo con la primera condición que me pidieron. ¿Por qué digo que no es la única transformación lineal? Porque también el vector 1, 0 lo podría haber mandado no al 0, 1, sino al 0, 2. Entonces, el vector estaría, entre comillas, rotando a ponerse vertical y estaría modificando su longitud, pero no estaría rompiendo con la condición. A mí me pide que los vectores que están sobre la línea roja vayan a parar sobre la línea azul. Entonces, bueno, le voy a dejar esa condición azul que yo pedí ahí. Bueno, pero no me dice que la transformación lineal... Se me corrió todo, ¿dónde estaba? Acá. No me dice que la transformación lineal vaya de este subespacio vectorial a este subespacio vectorial. Me dice que vaya de todo R2 a todo R2, sino de un subespacio de R2 a un subespacio de R2. Entonces necesitaría saber a dónde va a parar otro vector también. Por ejemplo, a dónde va a parar un vector de coordenadas, no sé, 1, 1. Bien, no me da otra indicación. Entonces este transformado lo voy a mandar a donde a mí se me antoje. Lo voy a mandar al -1, 1. ¿Sí? Yo lo mando donde tengo ganas. ¿Por qué? Porque no me está imponiendo condiciones. La única condición que me pone esta transformación es que la línea roja vaya a parar a la línea azul. Con lo de arriba ya lo conseguí. Ahora, si yo pongo un vector que no está sobre la línea roja, el enunciado no me dice que lo mande a donde yo tenga ganas. Entonces, le agrego esta condición. ¿Qué pasa? Si los dos vectores que yo tomé, el vector 1, 0 y el vector 1, 1, son base de R2, sus transformados son base de la imagen de la... no de R2, ¿sí? Porque la transformación podría no ser subjetiva, pero sí son base de la imagen. Entonces, con esto me alcanza. ¿Por qué? Porque si yo considero que los vectores 1, 0 y 1, 1 son base de R2, un vector X
genérico de componentes X, Y, se tiene que poder expresar en términos de la base dada. Es decir, el transformado de X, que es lo que yo estoy buscando, cuánto da el transformado de un vector genérico, tiene que ser el transformado de X, pero X se puede escribir como combinación lineal de los vectores de la base, y los vectores de la base que yo elegí son un alfa por 1, 0, más un beta por 1, 1. Esto hubiese sido mucho más sencillo si acá hubiese puesto 0, 1, ¿no? Pero bueno, no importa. ¿Sí? Es otra alternativa también de trabajar. Bueno, entonces, ¿cómo puedo expresar al transformado de X? Bueno, el transformado de X tendrá que ser, si yo aplico transformación lineal lado a lado, tendrá que ser el transformado de todo esto. ¿Sí? Entonces, el transformado de todo esto será alfa por el transformado de 1, 0 más beta por el transformado de 1, 1. Me olvidé de poner transformado. Ahí. Bueno, este transformado de X, yo ya sé quién es el transformado de 1, 0. El transformado de 1, 0 era 0, 1, entonces me queda alfa por 0, 1. Y el transformado de 1, 1, también lo sé, es menos 1, 1. Entonces, para poder definir quién es el transformado de mi vector genérico XY, lo único que me falta hacer es averiguar quién es alfa y quién es beta. ¿De dónde voy a despejar alfa y beta? De acá. Vamos más allá. Bueno, sigo en otro color para que no se mezcle. De acá. De ahí. ¿Sí? X, si armamos las ecuaciones cartesianas, es alfa más beta. Sumando componente a componente, ¿no? E Y es beta. Abajo. Entonces, acá ya tengo quién es beta. Acá viene Y. Y X, acá, es como este beta es Y, X menos Y es alfa. Entonces esto viene acá. Entonces vuelvo. ¿Quién queda como expresión del transformado de XY? Bueno, esto, fíjense que esto escrito de manera vectorial, ¿sí? La primera componente es menos beta y la segunda es alfa más beta. Ahí. Entonces esto, en términos de lo que está despejado allá, menos beta es menos I, y alfa más beta es X menos I más I. X menos Y más Y. Bueno, ahí está. La transformación XY me quedó menos Y X. No es la única respuesta que podrían haber dado, podrían haber encontrado una respuesta distinta, simplemente cambiando el transformado del segundo vector. ¿Sí? Horrible, quedó un espanto, diferentes fuentes, pero bueno, espero que con la explicación arriba de lo feo escrito que está, se pueda entender el ejercicio.